de ajustar la rosa en flor del arreglo nupcial. Era una mañana benditamente tranquila en la floristería Oasis del Desierto, con solo el murmullo del agua en la pequeña fuente decorativa. A Elia le encantaban estas mañanas, en las que podía terminar sus encargos sin alborotos ni inquietudes. Faltaban 40 minutos para abrir. Con cuidado, roció con el pulverizador las hojas de las plantas exóticas dispuestas a lo largo de la vitrina. En Desert Hot Springs, donde las temperaturas veraniegas superaban regularmente los 40 grados, el cuidado de las plantas requería una atención especial. Elia miró su reflejo en la vitrina. Tenía 30 años, pero en sus ojos acechaba un cansancio que no debería existir a esa edad. Se recogió el pelo rubio oscuro en una sencilla coleta y se puso el delantal con el logotipo de la tienda. El teléfono vibró. Elia ni siquiera miró la pantalla. Era Trey, su marido, que la llamaba. Últimamente sus llamadas no presagiaban nada bueno. Sí, respondió, apretando el teléfono entre la oreja y el hombro mientras seguía trabajando. Te has vuelto a olvidar de meter mis gemelos en la caja, sonó molesta la voz de Trey. Llegó tarde a una reunión. Lo siento. Anoche llegaste tarde a casa. Yo ya estaba dormida. Se encogió Elia, recordando que su marido había llegado a casa pasada la medianoche, impregnado de olor a alcohol caro. Están en el primer cajón de la cómoda. Siempre estás tirando las cosas, resopló Trey. Y además, mamá viene a cenar esta noche. Prepara algo decente. Elia cerró los ojos. Cenar con su suegra era un calvario por el que pasaba con regularidad, pero nunca había aprendido a aceptarlo con indiferencia. Esta noche trabajo hasta las 7, intentó argumentar. Pues entonces cierra pronto, le cortó Trey. No pasará nada con tus flores. No entiendo. ¿Por qué incluso aferrarse a este trabajo? De todos modos, te llevas unos centavos. Elia no discutió. Era inútil explicarle a un hombre al que nunca le había gustado su trabajo por qué alguien podía valorar su trabajo independientemente del sueldo. Para Trey Pratt, solo había un criterio de éxito: el dinero. Está bien, pensaré en algo, cedió ella. Y ponte algo decente, añadió Trey antes de desmayarse. No la ropa de tu abuela. Elia dejó caer el teléfono en el bolsillo del delantal. Decente. En la mente de Trey y de su madre Noreen, decente significaba caro y preferiblemente con el logotipo de una marca conocida. Elia creció en una familia en la que se compraba ropa nueva una vez al año, antes de empezar el curso escolar, y el resto del tiempo se llevaba lo que había hasta que se gastaba. El hábito de ahorrar y apreciar las cosas se le quedó grabado para siempre, aunque su matrimonio con Trey Pratt, el único hijo del dueño de Construcciones Pratt, la había salvado de problemas económicos. El timbre sonó, anunciando el primer cliente. La jornada laboral había comenzado. A las 6 de la tarde, Elia había cerrado la tienda, dejando algunos ramos terminados en la cámara frigorífica. Su ayudante Lorraine podría recogerlos mañana por la mañana para entregarlos. Su mente ya daba vueltas pensando en la cena. ¿Qué cocinar para que Noreen no apretara los labios en señal de silencio? La última vez, su suegra había dicho que su guiso era demasiado sencillo, y antes de eso se había quejado de que la lasaña era demasiado elegante para una cena informal. De camino a casa, Elia se detuvo en el supermercado. Filetes, ensalada fresca, vino tinto. A Trey y Noreen les encantaba la carne. Elia se escurrió entre una ruidosa pareja que discutía sobre qué pasta comprar y se acercó al estante del aceite de oliva. «¿Elia?», una voz familiar la llamó. Se dio la vuelta y vio a Vance Dawson, un viejo amigo del colegio. Trabajaba como cartero en su barrio y a veces se pasaba por su tienda a recoger flores para su madre. «Vance», se alegró Elia. «¿Qué tal te va?» «Igual que siempre», sonrió. «Y tú, según he oído, ahora perteneces a la familia de los magnates de la construcción. ¿Cómo va eso?» Elia sonrió tensa. «Me va bien. Trabajo en la floristería, como antes». «Sí, lo sé», asintió Vance. «Mamá siempre recibe ramos tuyos. Dice que eres el único que puede hacer arreglos que duran semanas». Charlaron unos minutos más y Vance miró el reloj. «He estado hablando contigo. Mi mujer debe de estar esperando». «Dale recuerdos de mi parte», sonrió Elia. «Se lo daré. Escucha», vaciló. «Me he enterado de lo de tu suegro. Lo siento». La sonrisa se escapó del rostro de Elia. Raymond Pratt falleció hace 10 días tras una larga batalla contra el cáncer de pulmón.
el único miembro de la familia de su marido que la trató humanamente. Gracias, Vance, dijo en voz baja. Le echo de menos. Ya en el coche, ordenando las bolsas de la compra en el asiento del copiloto, Helia recordó su primer encuentro con Raymond. Había sido hacía 6 años, poco después de que ella y Trey empezaran a salir. Trey la había llevado a una cena familiar, y Helia aún recordaba el miedo y la incomodidad que había sentido al sentarse a la mesa con la familia Pratt en su enorme casa. A Noreen le había desagradado a primera vista la chica de familia sencilla que trabajaba en una floristería. Bombardeó a Helia con preguntas sobre su familia, su educación y sus planes de futuro, dejando claro con cada palabra que la consideraba un partido inadecuado para su hijo. Pero Raymond era diferente. Preguntó a Helia por su trabajo, realmente interesado en cómo conseguía mantener frescas sus flores en un clima tan caluroso. Luego hablaron de libros y resultó que tenían gustos similares. Al final de la velada, Helia sintió que había encontrado un aliado. Más tarde, cuando ella y Trey se casaron, para gran disgusto de Noreen, fue Raymond quien les apoyó regalándoles una casa, pequeña para los estándares de Pratt, pero acogedora y en un buen barrio. Trey había calificado despectivamente de choza el regalo de su padre, pero Helia estaba agradecida a su suegro. Recordaba que Raymond la había llevado aparte durante el banquete de bodas y le había dicho, «No hagas caso a Noreen, siempre quiso a alguien de nuestro círculo para Trey, pero me alegro de que te eligiera a ti. Tienes una esencia en ti de la que carece mucha gente con dinero y posición». Ahora, al recordar aquellas palabras, Helia soltó una risita amarga. ¡Qué pivote! Se había dejado mangonear por su marido y su suegra, incapaz de encontrar fuerzas para resistir sus constantes presiones y humillaciones. La casa la recibió con silencio. Trey aún no había vuelto del trabajo. Desde la muerte de su padre, había estado en la oficina hasta altas horas de la noche, profundizando en los asuntos de la empresa. Raymond había mantenido el pulso de su negocio hasta el final, y ahora Trey tenía que ocuparse de todos los proyectos y contratos. Helia se puso rápidamente un vestido negro que Trey había aprobado en una ocasión, calificándolo de no del todo desamparado, y se dispuso a preparar la cena. Noreen llegó a las 8 en punto, como había prometido. Una mujer alta y esbelta, con el pelo perfecto y un maquillaje impecable, parecía más joven de sus 60 años. Helia siempre se sentía torpe y desaliñada cerca de su suegra. «Hola, cariño». Noreen acarició con el hocico la mejilla de su cuñada. «¿Aún no ha vuelto Trey?» «No, pero llegará en cualquier momento». Helia cogió el abrigo ligero de su suegra. Noreen entró en el salón, echando un vistazo crítico al interior. «Veo que no has cambiado esas horribles cortinas», dijo. «Te dije que podía ponerte en contacto con un gran diseñador. Transformaría esta casa». «Me gustan estas cortinas», dijo Helia en voz baja. «Dejan entrar bien la luz». «Si te gusta vivir como en un hospital», sí, se encogió de hombros Noreen. «¿Qué vamos a cenar?» «Filetes con verduras y ensalada», contestó Helia, dirigiéndose a la cocina. «¿Quieres vino?» «Sí», asintió su suegra siguiéndola. «¿Compraste el que te recomendé la última vez?» Helia negó con la cabeza. «Lo siento, nuestro supermercado no lo tenía». Noreen suspiró como si su cuñada hubiera ignorado deliberadamente su consejo. «Bueno, tendremos que apañarnos con lo que tenemos». Se sentó a la mesa, observando cómo Helia cortaba las verduras. «Las estás cortando demasiado finas. Perderán su textura». Helia apretó los dientes, pero guardó silencio. A lo largo de los años de matrimonio, había aprendido a pasar por alto muchos de los comentarios de su suegra. «Raymond siempre decía que yo era demasiado crítica», dijo de pronto Noreen, con una nota de tristeza en la voz. «Pero yo solo quiero que esté bien». Helia se detuvo un momento. Era raro que Noreen hablara de su marido sin irritarse. Por lo general, solo mencionaba a Raymond para quejarse de sus costumbres o decisiones. «Era un buen hombre», dijo Helia con cuidado. «Bueno, pero testarudo». Noreen bebió un sorbo de vino. Siempre hacía las cosas a su manera, incluso cuando todo el mundo a su alrededor le decía que estaba equivocado. Y mira a dónde le llevó. Construyó la empresa desde los cimientos y nos hizo ricos. Había respeto en sus palabras, mezclado con un resentimiento persistente. Helia recordaba a Raymond, diciéndole que su mujer nunca había creído en el éxito de su empresa de construcción. Noreen quería que trabajara en el banco de su padre, le había dicho.
Pero yo no estoy hecho para mover papeles. Me gusta construir algo real, tangible. La puerta principal se cerró de golpe y Trey entró en la casa. Alto como su padre, pero con el aspecto cuidado de un hombre que nunca ha trabajado con las manos, era guapo en esa belleza sin rostro que se ve en las páginas de las revistas de moda. Hola mamá, besó a Noreen en la mejilla, ignorando a su mujer. Siento llegar tarde. Estaba en una reunión con los abogados de mi padre. ¿Cómo ha ido? Noreen se animó. Ha ido bien. El testamento se anunciará el viernes. Trey se quitó la chaqueta y la tiró en el respaldo de la silla. ¿Qué hay para cenar? Filetes, respondió Helia. Están casi listos. Espero que esta vez no se te hayan pasado, lanzó Trey sirviéndose un whisky. La última vez estaban como lenguados. Helia permaneció en silencio, ocupándose de poner la mesa. Cuando habían empezado a salir, Trey la había colmado de cumplidos y le había dicho que le encantaba cómo cocinaba. Ahora parecía que todo lo que ella hacía solo lo irritaba. Durante la cena, Trey y Noreen hablaron del futuro de la empresa, haciendo planes y sin intentar siquiera entablar conversación con Elia. Creo que deberíamos considerar la propuesta de fusión de Burton, dijo Trey, haciendo un gesto enérgico. Papá siempre se había negado, pero ahora podría ser favorable. Raymond estaba demasiado apegado a la independencia, asintió Noreen. Pero los tiempos cambian, a veces hay que hacer concesiones. ¿Qué fusión? Helia no podía soportarlo más. ¿A Pratt Construction no le va bien sola? Trey y Noreen se miraron como si un niño hubiera interferido en una conversación de adultos. Cariño, dijo Trey con condescendencia. Son negocios. Tú no entiendes nada de eso. Raymond dijo que estaba orgulloso de haber creado una empresa familiar, objetó Elia. No quería que formara parte de un conglomerado. Papá era un idealista, le quitó importancia a Trey. No comprendía las realidades del mercado moderno. Creó una empresa de éxito partiendo de cero, dijo Elia en voz baja. Probablemente entendía algo de las realidades. No me digas lo que tengo que hacer con la empresa de mi padre, se enfadó Trey de repente. No eres más que un vendedor de flores. ¿Qué sabes tú de negocios? Trey tiene razón, querida, intervino Noreen. Raymond, claro, a veces te hablaba de la empresa, pero eran charlas sin importancia. Siempre supo que Trey heredaría el negocio. Helia bajó los ojos. Recordó cómo hacía unos meses, cuando Raymond ya estaba gravemente enfermo, la había invitado a tomar una taza de té en el invernadero de su casa. Había sido su última conversación en privado. «¿Sabes, Helia?», dijo entonces, «siempre he deseado que Trey compartiera mi pasión por la construcción. No solo por el dinero que da, sino por el proceso de construcción en sí. Pero él es diferente. Es como Noreen. Solo ve los números de la cuenta bancaria». Raymond parecía cansado y envejecido, pero sus ojos seguían brillando cuando hablaba de su empresa. «Eres el único de esta familia que entiende el valor de la creación», continuó. «Veo cómo trata a sus flores, con cuidado y respeto, del mismo modo que yo trato a mis edificios». Elia no había prestado mucha atención a aquellas palabras. Pensó que no eran más que las reflexiones nostálgicas de un anciano que sentía que se acercaba el final. Ahora se preguntaba si había algo más en ellas. «Tierra a Helia». La voz burlona de Trey la devolvió a la realidad. «¿Vas a servir el postre o te vas a quedar ahí sentada con cara de despistada?» «Lo siento», se levantó Elia de la mesa. «He hecho tiramisú». «Espero que esta vez no hayas usado demasiado ron», resopló Noreen. «La última vez tuve ardor de estómago toda la noche». Helia llevó en silencio los platos a la cocina. Mirando su reflejo en el cristal de la ventana, pensó, «¿Cuándo me volví tan débil? ¿Cuándo dejé que me convirtieran en un felpudo?». Pero sabía la respuesta. Había sucedido gradualmente, día a día, año tras año. Pequeñas concesiones, pequeños compromisos que se habían convertido imperceptiblemente en una forma de vida. Solo ahora, tras la muerte de Raymond, empezaba a darse cuenta de lo mucho que había cambiado a lo largo de los años. Y lo mucho que echaba de menos a la única persona de la familia que la veía no solo como una desafortunada adquisición de su hijo, sino como una persona digna de respeto. La mañana comenzó en silencio. Helia se despertó sola. Trey ya se había marchado sin despertarla. Sobre la mesa de la cocina encontró una nota garabateada con la letra afilada de él. «Reuniones todo el día. Volveré tarde. No me esperes despierta».
En las 2 semanas transcurridas desde la muerte de Raymond, aquello se había convertido en una costumbre. Trey regresaba a medianoche, impregnado del olor a whisky caro y puros, y se quedaba dormido de espaldas a la pared. Apenas hablaban, existían como dos extraños obligados a compartir el mismo espacio. Helia se sirvió una taza de café y miró por la ventana hacia el jardín bajo el sol de la mañana. El pequeño parterre de plantas desérticas que había cultivado con esmero a lo largo de los años era el único lugar de la casa que le pertenecía por completo. Trey decía que su afición a la jardinería era una bendición, pero no se entrometía. Lo principal era que tuviera un aspecto presentable para los vecinos. El teléfono sonó, interrumpiendo sus cavilaciones. Era Lorraine. Helia, siento molestarte, pero tenemos un problema. La voz de la asistente sonaba culpable. El mensajero está enfermo y tenemos que entregar los arreglos para el aniversario de Brooks. Iré a entregarlos yo misma, contestó Elia. Voy a terminarme el café. Se sintió aliviada cuando colgó el teléfono. El trabajo siempre era una distracción de los problemas domésticos. En la floristería, no era solo la mujer de Trey Pratt, sino Helia Quinn, una profesional cuyas habilidades valoraban sus clientes. Hizo rápidamente las maletas y salió de casa. El día prometía ser caluroso, incluso para los estándares de Desert Hot Springs. Al entrar en el coche, Helia echó un vistazo a la casa de la vecina, donde Agatha Brody, una viuda anciana, ya estaba cuidando de su jardín, a pesar de lo temprano que era. «Buenos días, Helia», la llamó su vecina. «¿Cómo se encuentra?» «Estoy bien, señora Brody». Helia forzó una sonrisa. «¿Cómo está usted?» «No me llames señora», gruñó la anciana. «He visto salir a su marido al amanecer. Ha estado muy ocupado últimamente, ¿verdad?» «Sí, desde la muerte de mi suegro han pasado muchas cosas en la empresa». Helia no quiso entrar en detalles. «Pobre Raymond», suspiró Agatha. «Era un buen hombre, todo un caballero». Helia sintió, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Para muchos en la ciudad, Raymond Pratt no solo era un exitoso hombre de negocios, sino un hombre decente que ayudaba a la comunidad local. Su empresa de construcción participaba regularmente en proyectos benéficos, restaurando edificios antiguos y construyendo nuevas instalaciones comunitarias. «Espero que Trey continúe su labor», añadió Agatha. «Yo también lo espero», contestó Helia, no muy segura de lo que decía. Durante todo el día repartió flores y atendió pedidos en la tienda, intentando no pensar en lo que le esperaba en casa. Pero al atardecer, cuando llegó la hora de cerrar Oasis del Desierto, volvió la ansiedad. En los últimos días, su relación con Trey había estado al borde del conflicto. Algo iba a ocurrir, y Helia intuía que ese algo no presagiaba nada bueno para ella. Al acercarse a la casa, vio el coche de Noreen en la entrada. Otra alegría al final de un día duro. Helia respiró hondo, preparándose para otra ronda de flagrante desaprobación por parte de su suegra. Al entrar en la casa, oyó voces en el estudio. Trey y Noreen discutían animadamente sobre algo. Helia quiso pasar desapercibida en la cocina, pero se congeló al oír su nombre. «¿Por qué te casaste con ella?», dijo Noreen irritada. «Te dije desde el principio que no era rival para ti. Sabes que mi padre insistió». La voz de Trey sonaba cansada. De alguna manera se le metió en la cabeza que Helia era exactamente lo que yo necesitaba. Dijo que me castigaría. «Castigarme», resopló Noreen. «Más bien te arrastraría hasta el fondo». «¿Qué podría enseñarte una chica de un parque de caravanas?». Helia se mordió el labio. No había crecido en un parque de caravanas, sino en un barrio obrero normal y corriente. Sus padres eran gente sencilla. Su padre era camionero y su madre cajera de supermercado. Pero para alguien como Noreen, todo el mundo fuera de su círculo social era igual de bajo. «¿Sabes, mamá?», suspiró Trey. «A veces pienso que mi padre me eligió a propósito una esposa que nunca formará parte de nuestro mundo, para que siempre me sintiera inferior». Helia se quedó helada. ¿De verdad Trey sentía eso por su padre? ¿Sobre el hombre que siempre se había sentido orgulloso de él y había apoyado todos sus esfuerzos? «Raymond siempre fue raro», asintió Noreen. «Esa obsesión que tenía con los valores reales, como si el dinero y la posición fueran algo de lo que avergonzarse». «En cualquier caso», continuó Trey, y en su voz había notas nuevas y peligrosas, «ahora que el padre ya no está, no veo razón para continuar con esta farsa.
¿Quieres divorciarte? En la voz de Noreen se oyó aprobación. Me lo estoy pensando, respondió Trey. Sobre todo después de convertirme en propietario de pleno derecho de la empresa. Es necesario empezar una nueva vida con la hoja en blanco. Razonablemente, convino Noreen. Pero hazlo todo bien, cariño. Recuerda el acuerdo prenupcial. Por supuesto, sonrió Trey. Helia podía coger sus harapos y sus flores e irse por donde había venido. Helia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El acuerdo prematrimonial. Trey había insistido en él antes de la boda, asegurándole que solo era una formalidad. Es lo que hace todo el mundo. Cuando lo firmó, no había leído los términos legales, pero ahora recordaba la estipulación clave. En caso de divorcio, no tendría derecho a los bienes de los Pratt, incluida la casa en la que vivían. ¿Y si se resistía? Preguntó Noreen. 6 años de matrimonio después de todo. Conozco a Helia, respondió Trey con desdén. Siempre ha sido maleable. Además, podemos ofrecerle una indemnización, una pequeña cantidad para que pueda volver a empezar. Sería generoso por nuestra parte, teniendo en cuenta el contrato. Espero que sea sensata, suspiró Noreen. No quiero ningún escándalo. Tienes que parecer impecable cuando te hagas cargo de la empresa. Helia no siguió escuchando. En silencio, procurando que no crujieran las tablas del suelo, se dirigió a la puerta principal, la abrió y la cerró ruidosamente como si acabara de entrar. «¡Ya estoy en casa!», gritó quitándose los zapatos de una patada. Trey y Noreen salieron del estudio, ambos con sonrisas tensas. «Ah, ahí estás». Trey se acercó y le dio un beso en la mejilla, un gesto que hacía semanas que no hacía. «Mamá y yo estábamos aquí hablando de asuntos de la empresa». «Hola, cariño». Noreen también fingió amabilidad. «¿Qué tal te ha ido el día?» «Bien», Elia intentó mantener la normalidad en su voz. «Muchos pedidos antes del fin de semana». «Pareces cansada», dijo Noreen con fingida preocupación. «Quizá deberías trabajar menos. Al fin y al cabo, Trey gana mucho dinero, sobre todo ahora que va a hacerse cargo de la empresa». «Me gusta mi trabajo», respondió Helia con sencillez. «Claro que sí, querida», sonrió Noreen con condescendencia. «Es digno de elogio. Pero no olvides que tu principal objetivo es que tu marido esté a gusto». Helia apenas se contuvo de poner los ojos en blanco. Su suegra siempre le recordaba a un personaje de una vieja comedia de situación, una mujer con ideas anticuadas que creía que la mujer debía estar en la cocina, aunque nunca hubiera cocinado nada más complicado que una tostada con mermelada. «Voy a ducharme», dijo Elia, dirigiéndose a las escaleras. «Y vamos a cenar en el Palm Springs Grill», la detuvo Trey. «¿Vienes con nosotros?» Helia se sorprendió. Trey no solía invitarla a sus cenas de negocios con su madre. «Por supuesto», contestó ella, sospechando una trampa. «Dame 20 minutos». Ya en el dormitorio, cambiándose de ropa, Helia intentó dar sentido a lo que había oído. Trey quiere el divorcio. Considera su matrimonio una farsa impuesta por su padre. Empezó a temblar, no por el miedo a perder a su marido, que como se vio después, nunca la había amado de verdad, sino por darse cuenta de su propia ingenuidad. Todos estos años había creído que la frialdad de Trey ocultaba sentimientos reales, que un día él vería en ella lo que su padre había visto en ella. Ahora se daba cuenta de que había vivido de ilusiones todo este tiempo, y también de que pronto podría quedarse sin casa. En el restaurante, Trey estaba inusualmente atento. Le acercó una silla, pidió su vino favorito, e incluso le preguntó varias veces su opinión sobre la comida. Noreen también derrochó falsa amabilidad, preguntando por el negocio de la floristería, como si estuviera realmente interesada. Elia contemplaba el espectáculo con náuseas. Eran como depredadores dando vueltas alrededor de su presa, adormeciendo su vigilancia antes de atacar. «Helia, querida», Noreen se inclinó hacia ella cuando llegó el postre. «Trey y yo queríamos hablar seriamente contigo». «Se acabó», pensó Helia. «Nos hemos dado cuenta de que últimamente no estás muy contenta», continuó Noreen, mirando a su hijo. «¿Lo habéis notado?» Helia enarcó una ceja. «¿Y cuándo lo habéis notado? ¿Entre la discusión sobre la fusión de la empresa y la planificación de tu nueva vida?» Trey y Noreen intercambiaron miradas rápidas. «¿De qué estáis hablando?» Trey intentó fingir incomprensión. «He oído vuestra conversación de hoy», dijo Helia, sin rodeos, «sobre que te casaste conmigo solo por mi padre y que ahora quieres el divorcio».
El rostro de Trey mostraba una mezcla de fastidio y alivio. Bueno, se reclinó en la silla. Ahora que lo has oído todo, no tiene sentido andarse con rodeos. Sí, creo que deberíamos romper. Trey piensa, y yo estoy de acuerdo con él, que tú y él sois sencillamente incompatibles, intervino Noreen. Intereses distintos, orígenes distintos. Era un matrimonio condenado desde el principio. Y solo Raymond no se dio cuenta, añadió Trey. O lo comprendió, pero lo hizo deliberadamente para fastidiarme. No hables así de tu padre, dijo Noreen bruscamente. Él quería lo mejor, solo que su concepto de lo mejor era peculiares. Helia se quedó en silencio, mirando fijamente a las dos personas que, en 6 años, nunca habían llegado a ser su familia, y que ahora discutían sin pudor cómo deshacerse de ella. Somos conscientes, por supuesto, de que no te resultará fácil volver a empezar, continuó Noreen con fingida preocupación. Por eso estamos dispuestas a ofrecerte una compensación. Una indemnización, repitió Helia. Sí, una cantidad decente, asintió Trey. A pesar del contrato prematrimonial que, como recordarás, no prevé ningún pago. ¿Quieres pagarme? No era una pregunta, sino una afirmación. Queremos que sea civilizado, la corrigió Noreen. Sin escándalos ni suciedad. Es lo mejor para todas las partes. Helia miró a su suegra y luego a su marido. Estaban tan seguros de su razón, de su superioridad, que ella debía estar agradecida por su generosidad. ¿Cuánto? Preguntó sorprendida de su propia calma. Trey nombró la suma, suficiente para vivir un año o dos, pero completamente incomparable con la fortuna de la familia Pratt. ¿Y qué debo hacer con ese dinero?, especificó Helia. Firmar los papeles del divorcio, renunciar a cualquier derecho sobre la propiedad y, Trey vaciló, desalojar la casa en el plazo de 2 semanas. 2 semanas, Elia negó con la cabeza. 6 años de matrimonio y me das 2 semanas para hacer las maletas y buscar un nuevo lugar donde vivir. Podemos discutir el plazo, intervino Noreen. Tal vez un mes sería más razonable. Pero la cuestión sigue siendo la misma, querida. Tu matrimonio con Trey ha llegado a su fin. Y todo coincidió muy felizmente con la muerte de Raymond, observó Elia. Ahora que no hay nadie que se ponga de mi parte. La mañana del viernes era inusualmente fresca para Desert Hot Springs. Nubes grises cubrían el cielo, prometiendo lluvia, poco habitual en el desierto. Elia se asomó a la ventana del dormitorio y observó cómo el viento levantaba polvo en la calle. Por fin había llegado el día de la lectura del testamento de Raymond. Desde la conversación en el restaurante 2 días atrás, el ambiente en la casa se había vuelto insoportable. Trey casi nunca venía a casa y cuando lo hacía, fingía que Helia no existía. Se sentía como un fantasma en su propia casa, invisible, pero de algún modo molesto por su mera presencia. Helia abrió el armario, pensando en qué ponerse. Su guardarropa era modesto para los estándares de la familia Pratt. Noreen había expresado su desaprobación en más de una ocasión, insinuando que Helia no parecía lo bastante presentable para ser la esposa de Trey. Hoy quería parecer serena y segura de sí misma, a pesar de su ansiedad interior. Había elegido un vestido azul marino que Raymond había alabado en una ocasión, diciendo que el color le sentaba bien. Pareces una auténtica mujer de negocios, Helia, le había dicho sonriendo. Recordó su mirada, cálida y aprobadora. Nada que ver con las miradas evaluadoras de Trey y Noreen. Del cuarto de baño llegaba el sonido de la ducha al abrirse. Trey se estaba preparando para su cita con el notario. Había estado inusualmente activo toda la semana, pasando mucho tiempo en la oficina de la empresa, reuniéndose con socios y proveedores. Ya se comportaba como un propietario de pleno derecho de Pratt Construction. Sin duda se haría con el control del negocio de su padre. Helia bajó a la cocina y preparó café. No se atrevía ni a comer una tostada. El estómago se le retorcía de tensión. Hoy no solo se decidía el futuro de la empresa de Raymond, sino también su propio destino. Si Trey lo conseguía todo como esperaba, ella tendría que aceptar su generosa oferta y empezar su vida de cero. Aunque quizás sea lo mejor. 6 años de fingimiento y humillación ya son suficientes. ¿Lista? Trey entró en la cocina, abrochándose los puños de la camisa. Estaba impecable con su traje caro, pero tenía ojeras, señal de una noche en vela. Sí,
respondió Elia brevemente. No olvides los papeles, le recordó. El certificado de matrimonio y todo lo demás. Puede que el notario te lo exija. Lo tengo todo preparado. Trey asintió y se sirvió un poco de café. Durante unos minutos permanecieron sentados en un tenso silencio, evitando mirarse. Mamá vendrá directamente al notario, dijo por fin Trey, mirando el reloj. Nosotros también deberíamos irnos. Salieron de casa en silencio. Trey se sentó al volante de su Mercedes. Elia se acomodó en el asiento del copiloto. Durante todo el trayecto hasta la notaría, en el centro de Desert Hot Springs, no dijeron ni una palabra. Noreen ya les estaba esperando, elegante con un traje gris claro, el pelo y el maquillaje impecables. Cuando vio a su cuñada, apretó los labios pero no dijo nada. Su mirada era fría y calculadora. El señor Harrington nos está esperando, dijo. Dice que somos los únicos herederos mencionados en el testamento. Por supuesto, sonrió Trey con suficiencia. ¿Quién más podría reclamar la herencia de su padre? Helia permaneció en silencio. De pronto recordó las extrañas palabras de Raymond, pronunciadas durante su último encuentro. No siempre todo es tan obvio como parece, Helia. A veces las cosas más importantes se ocultan hasta el último momento. El señor Harrington, un anciano de cuidada barba gris, les recibió en su despacho. Había sido el notario de la familia Pratt durante muchos años y conocía bien a los tres. Buenas tardes, les saludó. Por favor, tomen asiento. Trey y Noreen tomaron asiento frente al escritorio del notario. Helia se sentó un poco apartada, sintiéndose superflua en aquel consejo familiar. Antes de empezar, dijo el señor Harrington, debo señalar que Raymond preparó este testamento 3 meses antes de morir, cuando sabía que su enfermedad era incurable, pero aún estaba en su sano juicio. Se hizo conforme a la ley, con todas las formalidades. No dudamos de que el padre estaba en sus cabales, dijo Trey con impaciencia. Vayamos al grano. El notario asintió y sacó un documento en un sobre grueso. Empecemos por el anuncio de la última voluntad y testamento de Raymond Edward Pratt. Abrió el sobre y empezó a leer. Los primeros párrafos trataban de pequeños objetos personales y recuerdos. Raymond había dejado su colección de relojes a su hermano, algunos cuadros a un primo de Filadelfia, un rifle de caza a un viejo amigo. Noreen recibió joyas, álbumes de fotos familiares y su casa principal en la exclusiva zona de Palm Springs. Pasamos a la parte principal, Pratt Construction y el resto de la finca. El señor Harrington pasó página. Trey se adelantó, su rostro expresaba impaciencia. Noreen se incorporó, con una sonrisa congelada, confiada en el resultado. Helia sintió que el corazón le latía frenéticamente. A mi hijo, Trey Raymond Pratt, leyó el notario. Le dejo el 10% de las acciones de Pratt Construction y la suma de $500,000 en efectivo. Se hizo el silencio en el despacho. Trey parpadeó, como si no diera crédito a lo que oía. ¿Qué? Soltó por fin. ¿El 10%? Esto es un error. Soy su único hijo y heredero. Déjeme terminar, señor Pratt, dijo el notario con calma y siguió leyendo. El 51% de la participación mayoritaria en Pratt Construction, así como mis activos, incluidos los bienes inmuebles, las inversiones y las cuentas bancarias, excluido lo anterior, se lo dejo a mi nuera, Helia Quinn Pratt, con la estipulación de que no podrá vender acciones de la empresa durante un periodo de 5 años a partir de la fecha de su herencia. Trey se levantó de un salto de su asiento, con el rostro amoratado por la ira. «Es una falsificación», gritó. «Mi padre nunca me desheredaría en favor de ella. El testamento es auténtico, señor Pratt», dijo el señor Harrington con firmeza. «Yo estaba presente cuando fue redactado y firmado por su padre. Fue perfectamente claro en sus intenciones». «Pero eso es imposible», intervino Noreen con voz temblorosa. «Raymond siempre dijo que la empresa sería para Trey. Ese fue el acuerdo desde el principio». «Su marido ha cambiado de opinión, señora Pratt», contestó el notario. «Y como ya he dicho, estaba en su sano juicio cuando lo hizo». Helia se quedó atónita ante la noticia. No podía creer lo que había oído. Raymond le había dejado la empresa, una participación mayoritaria y la mayor parte de la fortuna. Parecía tan irreal como un sueño. «Hay otra parte del testamento», continuó el señor Harrington, «una carta dirigida a todos ustedes. Raymond me pidió que la leyera después de leer la parte principal. Sacó otro sobre y lo abrió. A mi querida familia,
comenzó a leer el notario. Si estáis escuchando estas palabras, significa que ya no estoy con vosotros. He tomado esta decisión después de muchas deliberaciones, con la mente clara y la firme convicción de que es correcta. Trey, hijo mío, sé que ahora estás enfadado y piensas que he actuado injustamente. Pero te he observado todos estos años y he visto que solo te interesa el dinero y el estatus que te da la empresa, no el trabajo en sí, no lo que estamos construyendo. Nunca has compartido mi pasión por construir algo real y duradero. Para ti, Pratt Construction es solo un medio para ganar dinero, no una vida. Noreen, hemos tenido una larga vida juntos y estoy agradecido por ello. Pero siempre has visto mi empresa solo como una fuente de riqueza. Nunca entendiste por qué rechacé negocios lucrativos, pero moralmente cuestionables. ¿Por qué elegí un crecimiento honesto pero lento en lugar de una expansión rápida pero arriesgada? Elia, no te elegí por casualidad. Desde el primer día que nos conocimos, vi en ti cualidades que mi hijo y mi mujer no tienen. Sinceridad, diligencia, la capacidad de apreciar las cosas no por su coste, sino por su verdadero valor. Tratas a tus flores con el mismo cuidado y atención que yo siempre he dado a mis edificios. Creo que puedes mantener vivo el espíritu de la empresa y dirigirla como siempre he querido, con integridad, respeto por los clientes, los empleados y el propio trabajo. Sé que mi decisión causará conflictos, pero también sé que es la correcta. Pratt Construction no es solo un negocio, es un legado que quiero dejar al mundo. Y se lo confío a alguien que confío cuidará de él como es debido. Con amor, Raymond Pratt. Cuando el señor Harrington terminó de leer, se hizo un silencio sepulcral en el despacho. Trey estaba sentado con los puños cerrados y el rostro contorsionado por la rabia. Noreen miraba al frente, pálida y conmocionada. Helia se sintió como si le hubieran dado una patada en la cabeza, conmocionada, incapaz de comprender todas las implicaciones de lo que acababa de ocurrir. Es imposible, dijo por fin Trey, con la voz ronca. No voy a permitir que un vendedor de flores se apodere de lo que me pertenece por derecho. Señor Pratt, el testamento de su padre es jurídicamente irreprochable, respondió tranquilamente el notario. Puede, por supuesto, intentar impugnar el testamento ante los tribunales, pero debo advertirle que las posibilidades de éxito son mínimas. Lo haré de todos modos. Trey se puso en pie de un salto. Estaba claro que su padre había perdido la cabeza al escribir esto. O ella lanzó una mirada aniquiladora a Elia. Lo manipuló de alguna manera. Su padre había previsto esta reacción, dijo el señor Harrington, y tomó medidas. El testamento se redactó en presencia de 2 testigos independientes, así como de un psiquiatra que confirmó la cordura de Raymond. También hay un vídeo del proceso de firma en el que su padre expone claramente sus motivos. Todo esto se presentará ante el tribunal si decides impugnar el testamento. Trey parecía a punto de estallar. Se volvió hacia Helia, con los ojos encendidos de odio. Tú, gruñó entre dientes. Tú planeaste todo esto. Te metiste en la confianza de un viejo enfermo. Le hiciste creer que te importaba a él y su estúpida empresa. Trey intentó detenerlo, Noreen, pero no le hizo caso. ¿Crees que puedes dirigir una empresa de construcción? Continuó, cerniéndose sobre Helia. ¿Tú que ni siquiera puedes dirigir tu propia casa? Eres un perdedor, una vergüenza para nuestra familia. La agarró del brazo, apretándoselo tan fuerte que Helia gritó de dolor. Señor Pratt. El notario intervino bruscamente. Pare de una vez o llamo a la policía. Trey soltó la mano de Helia, pero siguió de pie junto a ella, respirando agitadamente. Esto no ha terminado, siseó. No dejaré que me robes lo que me pertenece. Yo no he robado nada, Trey, replicó Elia en voz baja, frotándose la muñeca. Ni siquiera conocía los planes de tu padre. Mentiroso, le espetó. Lo sabías todo. ¿Por eso tardaste en aceptar nuestra propuesta de divorcio? Esperaste a que llegara este día. Ya basta, intervino Noreen levantándose. Tenía la cara pálida, pero serena. Trey, cálmate. Arreglaremos esto de forma civilizada, a través de los tribunales. Y ahora tenemos que irnos. Se volvió hacia el señor Harrington. Nos pondremos en contacto con usted a través de nuestro abogado, y debo advertirle que impugnaremos este testamento de todas las formas posibles. Está en su derecho, señora Pratt, asintió el notario. Pero le aconsejo que lo piense detenidamente. Un litigio puede llevar años y costar mucho dinero.
Y como he dicho, las posibilidades de éxito son escasas, dadas las precauciones que ha tomado su marido. Nos arriesgaremos, replicó Norrin con frialdad. Vamos, Trey. Trey lanzó una última mirada furiosa a Elia y salió tras su madre, dando un sonoro portazo. Solo Elia y el señor Harrington permanecieron en el estudio. Ella estaba sentada, atónita, incapaz de darse cuenta de todo lo que había ocurrido en la última media hora. Simona, señora Pratt, se dirigió a ella el notario con suavidad. Me doy cuenta de que esto la ha conmocionado tanto como a ellos. Tal vez incluso más. Ya, no lo entiendo, dijo Elia al fin. ¿Por qué lo hizo Raymond? ¿Por qué no me lo dijo? Me explicó que no quería avergonzarte, respondió el señor Harrington. Dijo que si conocías sus intenciones podrías negarte o sentirte incómoda acerca de su hijo y su mujer. Pero yo no sé nada del negocio de la construcción, sacudió Elia la cabeza. ¿Cómo voy a ser capaz de dirigir la empresa? Raymond también pensó en eso. El notario sacó otro sobre. Aquí tienes una carta para ti personalmente, así como contactos de personas que él cree que te ayudarán a instalarte. Eran empleados experimentados de la empresa, en los que confiaba plenamente. Y también hizo una pausa. Raymond me dijo que eres mucho más fuerte y capaz de lo que crees. Él creía en ti. Helia cogió el sobre con manos temblorosas. Todo lo que estaba ocurriendo le parecía irreal, como un extraño sueño. ¿Qué pasará ahora?, se preguntó. ¿De verdad pueden impugnar el testamento? Pueden intentarlo, asintió el señor Harrington. Pero como he dicho, Raymond había pensado en todo. Conocía a su hijo y a su mujer, y sabía que no aceptarían su decisión sin luchar. Así que se preparó con mucho cuidado. Le aconsejo que contrate a un buen abogado. Tengo algunas recomendaciones. Gracias, respondió Elia con aire maquinal. Una cosa más, añadió el notario. Como albacea testamentario, debo informarte de que Raymond ha abierto una cuenta separada a tu nombre, con cargo a la cual podrás pagar los honorarios del abogado y otros gastos necesarios en el proceso de la herencia. Realmente había pensado en todo. Helia asintió, incapaz de encontrar las palabras. Se levantó despacio, aún con el sobre entre las manos. Dashwin ... Necesito pensar, dijo. Todo esto es demasiado repentino. Por supuesto, respondió Harrington con comprensión. Aquí tiene mi tarjeta. Llámeme cuando quiera si tiene alguna duda. Al salir de la notaría, Helia se dio cuenta de que había empezado a llover, algo poco frecuente en Desert Hot Springs. Se quedó de pie bajo la marquesina del edificio, sin saber qué hacer a continuación. Trey se había marchado sin esperarla, dejándola sola para volver a casa. A casa, me pregunto si ahora lo considera su hogar. ¿Y qué le espera allí? Helia paró un taxi. Sentada en el asiento trasero, observó cómo las gotas de lluvia caían por el cristal, desdibujando el perfil de la ciudad. Su vida acababa de dar un vuelco y no tenía ni idea de lo que ocurriría a continuación. De lo que estaba segura era de que Trey y Noreen no se echarían atrás. Lucharían por la empresa con todos los medios a su alcance, y ella tendría que encontrar la fuerza para enfrentarse a ellos y justificar la confianza de Raymond. Un hombre que, a diferencia de todos los demás, no veía en ella a una simple perdedora, sino a una digna guardiana de su legado. La casa recibió a Elia con silencio y frialdad. Entró despacio en el salón, aún con el sobre que había recibido del señor Harrington en la mano. La sensación de irrealidad de lo que estaba ocurriendo no la abandonaba. Parecía como si estuviera a punto de despertarse y todo resultara ser un extraño sueño. Helia se hundió en el sillón, el mismo en el que a Raymond le gustaba sentarse cuando venía de visita. Pasó la mano por el desgastado reposabrazos, recordando cómo su suegro solía contar historias sobre sus primeros proyectos de construcción. Cómo había empezado con un pequeño equipo y un camión. No tienes ni idea, Helia, decía, rejuveneciendo los ojos al hacerlo, de lo que es ver crecer un edificio de la nada, un edificio que se mantendrá en pie durante décadas. Es como crear una pequeña eternidad. Ella había asentido entonces, sin comprender del todo su pasión. Ahora las palabras cobraban un nuevo significado. Raymond le había confiado la obra de su vida, su legado. ¿Pero por qué? ¿Qué veía en ella que ni siquiera sus más allegados veían? Helia abrió el sobre con cuidado. Dentro había varias hojas de papel y una pequeña memoria flash. Desdobló la carta y reconoció la letra de Raymond. Querida Elia,
Si estás leyendo esto, significa que se me ha acabado el tiempo y que ya conoces mi decisión. Siento no haberte avisado antes. Temía que si te contaba mis planes, te negaras a aceptar la herencia o, peor aún, que Trey y Noreen te presionaran. Sé que probablemente te sientas abrumada y confundida en este momento, preguntándote por qué te elegí a ti y no a mi hijo. La respuesta es sencilla. Elegí a un hombre con los valores y el carácter adecuados. Un hombre que estoy seguro se preocupará por la empresa y la gente que trabaja en ella, no solo exprimir los beneficios a cualquier precio. Te he observado desde el primer día que te conocí. He visto cómo tratas tu trabajo, con amor y respeto. Cómo te preocupas por tus clientes, recordando sus preferencias y los pequeños detalles de sus vidas. Cómo sabes escuchar a una persona y oírla de verdad. También he estado observando a Trey. Mi hijo no es una persona mezquina, pero el dinero y el estatus significan demasiado para él. Nunca se ha dado cuenta de que el verdadero valor de Pratt Construction no está en los beneficios, sino en lo que creamos, en nuestros principios y en las relaciones con la gente. En el pendrive que encontrará en el sobre está mi mensaje en vídeo para usted. También hay algunos documentos que te ayudarán a entender la actividad de la empresa. No espero que te conviertas enseguida en un experto en el negocio de la construcción, pero tienes algo más importante: intuición, sentido común y capacidad de aprendizaje. En la empresa hay personas en las que confío plenamente. Encontrarás sus contactos en la lista adjunta, especialmente Oliver Bright, mi director financiero, y Penny Walsh, jefa del departamento jurídico. Ellos te ayudarán a ponerte al día y te protegerán de cualquiera que intente aprovecharse de tu inexperiencia. Y, Helia, sé que Trey y Noreen no tomarán mi decisión a la ligera. Lucharán, tal vez incluso sucio. Prepárate para eso. Pero recuerda, lo tengo todo planeado. He hecho todo lo posible para asegurar que se haga mi voluntad. Cree en ti mismo como yo creo en ti. Con amor y fe en ti, Raymond. Helia releyó la carta varias veces, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Siempre había sabido que Raymond la trataba bien, pero no se había dado cuenta de la profundidad de su confianza. ¿Realmente veía en ella cualidades que otros habían pasado por alto? ¿O aún más improbable, rasgos que ella no veía en sí misma? Helia sacó el pendrive del sobre y se acercó al ordenador. Sus manos temblaron ligeramente al introducir el pequeño dispositivo en el puerto. En la pantalla apareció una carpeta con varios archivos. Uno de ellos se titulaba simplemente Para Helia. Hizo clic en el icono y el rostro de Raymond apareció en la pantalla. Estaba sentado en su despacho de la casa Pratt, con aspecto agotado y pálido, pero sus ojos brillaban con su vivacidad e inteligencia habituales. Hola Helia, empezó con una leve sonrisa. Si estás viendo este vídeo, significa que ha llegado mi hora y te has enterado de mi decisión. Te habrá sorprendido. Puede que incluso estés dudando de que puedas asumir semejante responsabilidad. No lo dudes. No tomo decisiones importantes precipitadamente. Raymond se reclinó en su silla. Su mirada se volvió pensativa. Sabes, Helia, llevo toda la vida construyendo. No solo edificios, sino mi empresa, mi reputación, mis relaciones con la gente. Estoy orgulloso de lo que he construido. Pratt Construction es más que un negocio. Es mi legado, mi mensaje al mundo. Y quiero que esté en buenas manos. Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo sus palabras. Llevo mucho tiempo observando a Trey, intentando inculcarle el amor por construir, por crear. Pero él siempre vio la empresa solo como una fuente de ingresos y de estatus. Lo único que le importaba era cuánto dinero le reportaba y qué posición en la sociedad le aseguraba. Nunca se dio cuenta de que el valor real de lo que hacemos no se mide por los números de una cuenta bancaria. Raymond suspiró, con cara de cansancio. No le culpo. En parte es culpa mía. Trabajé demasiado cuando era pequeño. No dediqué suficiente tiempo a criarlo. Y Noreen, bueno, ella siempre ha estado más interesada en el estatus social que en crear algo real. Volvió a sonreír, más cálido ahora. Y entonces llegaste tú a nuestra familia, y vi en ti lo que a Trey le faltaba: sinceridad, trabajo duro, la capacidad de apreciar las cosas por su verdadero valor, no por su precio. Vi cómo trabajas en tu tienda, cómo tratas a tus clientes, cómo creas tus composiciones, con amor y atención al detalle.
Son las mismas cualidades que siempre he intentado aportar a Pratt Construction. Raymond se inclinó más hacia la cámara. Su mirada se volvió seria. No espero que te conviertas en una experta en el negocio de la construcción de inmediato, Helia. Pero tienes algo más importante. La actitud adecuada y la capacidad de aprender. Puedes dominar los aspectos técnicos rodeándote de gente competente. Lo principal es mantener el espíritu de la empresa, los principios sobre los que la construí: honradez, calidad, respeto por los clientes y los empleados. Guardó silencio un momento, como si estuviera reflexionando. No será fácil, sobre todo al principio. Trey y Noreen no se tomarán mi decisión a la ligera. Lucharán, probablemente con métodos sucios. Dirán que me manipulaste, que no estaba en mis cabales. Preveo todo esto y he tomado medidas. El señor Harrington le contará el aspecto legal del caso. Solo quiero que sepas que creo en ti. Creo que puede hacerlo. Y que bajo su liderazgo, Pratt Construction prosperará no solo como empresa, sino como una empresa de la que estar orgulloso. Raymond sonrió, con lágrimas brillando en sus ojos. Cuídate, Helia. Y recuerda que eres mucho más fuerte de lo que crees. Buena suerte. El vídeo terminó y a Helia se le saltaron las lágrimas. Sentía una inmensa gratitud por aquel hombre que creía en ella más que ella misma. Y al mismo tiempo, miedo por la responsabilidad que había depositado sobre sus hombros. ¿Sería capaz de justificar su confianza? ¿Sería capaz de dirigir una gran empresa de construcción sin experiencia en este campo? Y lo más importante, ¿tendría fuerzas para enfrentarse a Trey y Noreen, que harían cualquier cosa por arrebatarle la herencia? El sonido de la puerta al abrirse sacó a Helia de sus cavilaciones. Se secó rápidamente las lágrimas y cerró el vídeo. Trey entró en la casa con el rostro enfadado. «Aquí estás», dijo al entrar en el salón. «Recoge tus cosas. Ya no vives aquí». Helia se levantó lentamente de la silla, sintiéndose inusualmente tranquila. «En realidad, según el testamento de tu padre, esta casa me pertenece ahora a mí», dijo en voz baja. «Eso ya lo veremos», siseó Trey. «Ya me he puesto en contacto con los mejores abogados del estado. Impugnaremos esta locura de testamento. Está claro que papá estaba mal de la cabeza cuando lo firmó». «Tu padre tenía absolutamente claras sus intenciones, Trey», respondió Helia. «Y previó que tú intentarías impugnar su decisión. ¿Tú?». Trey dio un paso hacia ella con los ojos entrecerrados. «Lo manipulaste de algún modo. Le hiciste creer que te preocupabas por él y por su empresa. Pero yo sé la verdad. Solo quería su dinero. No sabía nada de sus planes». Helia negó con la cabeza. «Fue una decisión que tomó él solo, sin contar conmigo». «¡Mentirosa!», gritó Trey. «Lo planeaste todo, pero no funcionará. Soy su hijo, su sangre. La empresa me pertenece por derecho. La empresa pertenece a aquel a quien Raymond decidió dejársela», objetó Helia con calma, y expresó claramente su voluntad. Trey golpeó la pared con el puño con fuerza, dejando una abolladura en el panel de yeso. «No voy a dejar que una vendedora de flores dirija la empresa de mi padre», gruñó. «No sabes nada del negocio de la construcción». «Tu padre no pensaba lo mismo», replicó Helia. «Él creía que yo podía aprender». «Mi padre era un hombre viejo y enfermo», dijo Trey con desprecio. «El cáncer y las drogas le habían nublado el juicio. Cualquier tribunal lo reconocería». «Raymond también lo vio venir», señaló Helia al ordenador. «Tiene un mensaje de vídeo en el que explica sus motivos. Y como dijo el señor Harrington, el testamento se redactó en presencia de un psiquiatra que confirmó su cordura». El rostro de Trey palideció, pero enseguida se recompuso. «Eso no significa nada. Seguiremos luchando. Tengo dinero, contactos, los mejores abogados. ¿Y tú qué tienes?». «Tengo el testamento de tu padre», respondió Helia con sencillez. «Y no voy a echarme atrás». Se miraron al otro lado de la habitación, marido y mujer convertidos en extraños. Trey fue el primero en apartar la mirada. «Me voy a vivir con mi madre», dijo. «Pero no creas que es el final. Es solo el principio». «Lo sé», asintió Helia. Trey se marchó escaleras arriba y Helia no tardó en oírle hacer las maletas, sacudiendo cajones y cerrando puertas de armarios. Se quedó sentada en la silla, reflexionando sobre lo rápido que había cambiado su vida. Esta misma mañana era la esposa de Trey Pratt, soportando constantes humillaciones y preparándose para un divorcio sin un céntimo de compensación.
Ahora era la heredera de la fortuna de Raymond y propietaria de una participación mayoritaria en Construcciones Pratt. Una hora más tarde, Trey bajó las escaleras con dos grandes maletas. Volveré a por el resto de las cosas, le espetó. Y no se te ocurra tocarlas. Por supuesto, asintió Elia. Llévate todo lo que tengas. Trey la miró con desprecio. Te vas a arrepentir, dijo. Haremos que te arrepientas. Con esas palabras Mo salió de la casa, dando un portazo tan fuerte que los cristales temblaron. Helia respiró hondo. Por primera vez en 6 años de matrimonio, estaba sola en esta casa, sin la presencia presionante de Trey. La invadió una extraña sensación de libertad y al mismo tiempo de ansiedad. Se dio cuenta de que acababa de empezar una guerra con la familia Pratt. Una guerra para la que no estaba preparada en absoluto. El teléfono sonó y la sacó de sus cavilaciones. En la pantalla apareció el nombre de Lorraine, su ayudante en la floristería. Helia, la voz de Lorraine sonaba preocupada. ¿Te encuentras bien? Hoy no has venido y estaba preocupada. Helia miró el reloj y se sorprendió al ver que eran casi las 5 de la tarde. El día había pasado volando. Lo siento, Lorraine, respondió. He tenido una emergencia familiar. Hoy era la lectura del testamento de Raymond. Lorraine guardó silencio un momento. Espero que haya ido bien. Helia casi se echó a reír. ¿Normal? Esa era la última palabra para describir el día de hoy. La verdad es que no, dijo. Es una larga historia, pero me temo que voy a tener que tomarme unos días libres. Por supuesto, aceptó Lorraine rápidamente. Me las arreglaré. No te preocupes por la tienda. Después de hablar con Lorraine, Helia decidió revisar el resto de los archivos del pendrive de Raymond. Había documentos sobre la estructura de la empresa, informes financieros y listas de proyectos en curso. Había mucha información, y la mayor parte no la entendía. Pero entre los archivos había una presentación titulada La historia de Pratt Construction, obviamente preparada para ella por Raymond. Helia abrió el archivo y se sumergió en la lectura. Raymond había empezado con un pequeño equipo de construcción en los años 80, ampliando gradualmente el negocio. Siempre se ciñó al principio de la calidad ante todo y rechazó los tratos dudosos, aunque prometieran beneficios rápidos. Esto le permitió labrarse una reputación de contratista fiable y honesto, que a la postre condujo al éxito de la empresa. Leyendo la historia de Pratt Construction, Helia empezó a entender por qué Raymond se preocupaba tanto por su creación y por qué no quería que cayera en manos de un hombre que valoraba el dinero por encima de la creación. El timbre de la puerta interrumpió su lectura. Helia se tensó, esperando que fuera Trey, de vuelta con más amenazas. Pero en el umbral estaba Noreen, impecablemente vestida y serena como siempre. ¿Puedo pasar?, preguntó con frialdad. Helia retrocedió en silencio, permitiendo que su suegra entrara en la casa. Noreen entró en el salón y se detuvo, mirando a su alrededor como si viera la casa por primera vez. He venido a hablar, dijo por fin, sin gritar ni amenazar, a diferencia de mi hijo. Te escucho, Helia señaló una silla, pero Noreen permaneció de pie. Me doy cuenta de que no esperabas este giro de los acontecimientos, empezó Noreen. Y tal vez desconocías de verdad los planes de Raymond, pero tienes que entenderlo. Esta empresa es el legado de nuestra familia. Trey creció viendo a su padre construir este negocio. Siempre supo que un día él continuaría con su negocio. Raymond pensaba lo contrario, objetó Helia en voz baja. Raymond no ha sido él mismo en los últimos meses, negó Noreen con la cabeza. La enfermedad y la medicación habían afectado a su juicio. Siempre había sido excéntrico, pero lo que había hecho con el testamento iba más allá de lo excéntrico. Grabó un mensaje de vídeo, dijo Helia, en el que explica muy claramente sus motivos, y créeme, estaba en sus cabales. El rostro de Noreen se tensó, pero se recompuso rápidamente. Helia hizo una pausa, como si estuviera eligiendo las palabras. Propongo un compromiso. Renuncia a la herencia a favor de Trey y te daremos una vida cómoda. Una compensación mucho más generosa que la que se discutió antes. Podrás abrir tu propia floristería, quizá incluso una cadena, vivir en una bonita casa, sin problemas financieros. ¿Y si me niego?, preguntó Helia. Entonces tendremos que luchar, respondió Noreen con frialdad. Y créeme, tenemos muchos más recursos y contactos que tú. Será un proceso largo y agotador. Te pasarás años defendiendo algo de lo que no sabes nada en lugar de hacer algo que realmente te gusta y se te da bien.
Helia miró a su suegra. A Noreen siempre se le había dado bien presionar a la gente, encontrar sus puntos débiles. Y ahora intentaba aprovecharse de la inseguridad de Helia, de su miedo a lo desconocido. No puedo aceptar tu oferta, dijo Helia. Raymond me ha confiado su compañía y no puedo defraudarle. No seas tonta, muchacha. La voz de Noreen se tornó irritada. No sabes nada del negocio de la construcción. ¿Cómo vas a dirigir una empresa que factura millones de dólares? Voy a aprender, replicó Elia con sencillez. Raymond tiene una lista de personas de su confianza que me ayudarán a ponerme al día. ¿Y crees que van a escuchar a un vendedora de flores? Noreen no ocultó su desprecio. Los negocios son un mundo de hombres, Elia, especialmente el negocio de la construcción. Te comerán viva. Tal vez, convino Elia, pero tengo que intentarlo de todos modos, por el bien de Raymond. Noreen la miró fijamente durante un largo rato, como si la viera por primera vez. Sabes, dijo al fin, nunca era entendido qué vio Raymond en ti. ¿Por qué insistió en este matrimonio? ¿Por qué te protegía tanto? Ahora creo que empiezo a entenderlo. Eres muy testaruda, como él. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en el umbral. Esto no ha terminado, Elia. Lucharemos por la empresa con todos los medios a nuestro alcance. Y créeme, no estamos acostumbrados a perder. Con esas palabras, Noreen se marchó, dejando a Elia sola en la casa grande y vacía. Helia volvió al ordenador y abrió de nuevo los archivos de Raymond. Entre ellos había una lista de contactos de los principales empleados de Pratt Construction. Cogió el teléfono y marcó el primer número de la lista. Oliver Bright, el director financiero. Señor Bright, dijo cuando el hombre contestó. Me llamo Helia Pratt. Ya, Sworn respiró hondo. Soy la nueva propietaria mayoritaria de Construcciones Pratt. Raymond dijo que usted podría ayudarme a investigar los asuntos de la empresa. Hubo una larga pausa. Señora Pratt, respondió por fin Oliver, con voz sorprendida pero no hostil. Sí, Raymond habló conmigo antes de morir. Dijo que podría haber algunas sorpresas. Pero no pensé... Entiendo, le interrumpió Helia. Fue un shock para todos, incluso para mí. Pero Raymond estaba seguro de su decisión. Y no puedo decepcionarlo. Otra pausa, y luego Oliver dijo. Raymond era un hombre sabio. Si te eligió a ti, tuvo buenas razones. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Helia sintió que el peso sobre sus hombros disminuía un poco. Al menos una persona de la empresa estaba dispuesta a aceptarla. Tengo mucho que aprender, admitió con sinceridad, y necesito a alguien en quien pueda confiar. Trey y Noreen van a impugnar el testamento y necesito estar preparada para esa lucha. Entiendo, respondió Oliver. Quedemos mañana en la oficina de la empresa. Te presentaré al personal clave y te pondré al día de los asuntos de actualidad. Gracias, dijo Ellie agradecida. Tras su conversación con Oliver, sintió una oleada de determinación. Sí, le esperaba una dura batalla. Sí, no sabía mucho del negocio de la construcción, pero aprendería. Trabajaría día y noche para ganarse la confianza de Raymond, y no dejaría que Trey y Noreen le arrebataran lo que su suegro consideraba su verdadera herencia. Helia volvió a encender el mensaje de vídeo de Raymond y escuchó sus palabras. Eres mucho más fuerte de lo que crees. Quizá tenía razón. Quizá tenga algo en ella que no veía en sí misma. Fuerza y determinación para luchar por lo que es justo. Apagó el ordenador y se acercó a la ventana. El sol se ponía en el horizonte, coloreando el desierto con tonos dorados y púrpuras. Acababa de empezar un nuevo capítulo de su vida y estaba decidida a escribirlo a su manera. La oficina de Pratt Construction ocupaba 2 plantas de un moderno edificio de cristal y hormigón a las afueras de Desert Hot Springs. Helia, vestida con un elegante traje azul marino que había comprado el día anterior especialmente para ese día, se arregló nerviosamente el pelo antes de cruzar las puertas principales. El corazón le latía a 1000 por hora. Hoy sería su primera aparición en la empresa como propietaria mayoritaria. La recibió en el vestíbulo Oliver Bright, un hombre alto de unos 50 años, de mirada penetrante y sienes canosas. Señora Pratt, le tendió la mano para que se la estrechara. Bienvenida a Construcciones Pratt. Gracias, señor Bright, le devolvió el apretón Helia, intentando que su voz sonara segura. Y por favor, llámeme Helia. Oliver asintió y la condujo hacia los ascensores. He reunido a los jefes de departamento en la sala de conferencias, dijo al cerrarse las puertas del ascensor.
Creo que lo mejor es presentarte enseguida a las personas clave. ¿Saben ya del testamento?, preguntó Elia. Las noticias vuelan, respondió Oliver con una leve sonrisa. Sobre todo las noticias inesperadas como esta. Pero aún no había anuncio oficial. La sala de conferencias estaba en la última planta del edificio. Cuando Elia siguió a Oliver a la sala, la charla se calmó al instante. Había unas 10 personas sentadas alrededor de una larga mesa, hombres y mujeres de distintas edades. Todos la miraban con curiosidad y algunos con franco recelo. Buenos días, se dirigió Oliver a los presentes. Les he invitado aquí para presentarles a Helia Pratt, la viuda de Raymond Pratt y, según su testamento, la nueva propietaria de la participación mayoritaria en nuestra empresa. Un murmullo recorrió la sala. Helia vio que uno de los hombres, un hombre corpulento de pelo rojizo, ponía los ojos en blanco y susurraba algo a su vecino. Helia desea dirigirse a usted, continuó Oliver, haciéndole un gesto para que se acercara. Helia respiró hondo y se acercó. Buenos días, comenzó, sorprendida por lo tranquila que sonaba su voz. Soy consciente de que para muchos de ustedes mi presencia aquí ha sido una sorpresa. Les aseguro que para mí no lo ha sido menos. Algunas personas de la mesa sonrieron débilmente, pero la mayoría mantuvo una expresión de desconfianza. No soy una experta en el negocio de la construcción, continuó Elia con sinceridad, pero Raymond creía que yo podría instalarme y continuar con su negocio. Siempre dijo que Pratt Construction era algo más que un negocio. Es su legado, su mensaje al mundo, y me confió ese legado a mí. ¿Con experiencia en la construcción?, la interrumpió el pelirrojo, sin ocultar su escepticismo. Stanley, dijo Oliver en tono de advertencia. No, está bien, lo detuvo Helia. Es una pregunta legítima. No, no tengo experiencia en la construcción, soy florista, pero sí tengo experiencia dirigiendo mi propio negocio, aunque sea pequeño. Y lo más importante, tengo el deseo de aprender y preservar lo que Raymond ha construido. Con el debido respeto, señora Pratt, intervino una mujer de mediana edad con un corte de pelo corto. Dirigir una floristería y una empresa de construcción millonaria son cosas muy distintas. ¿Lo he entendido bien, señorita? Vanessa Clark, jefa de marketing, se presentó la mujer. Señorita Clark, asintió Helia. No pretendo saberlo todo sobre su trabajo. Al contrario, confío en su ayuda y experiencia. Raymond me dejó una lista de personas en las que confiaba plenamente, y muchos de vosotros estáis en ella. Y si no queremos ayudar, Stanley volvió a intervenir. Si creemos que la empresa debe dirigirla a Trey Pratt, que creció en el negocio y lo conoce al dedillo. ¿Está de acuerdo, señor? Stanley Fisher, jefe del departamento de proyectos, respondió desafiante el hombre. Señor Fisher, continuó Elia con calma, no puedo obligar ni obligaré a nadie a trabajar contra su voluntad. Si decide marcharse, lo comprendo. Pero espero que me dé la oportunidad de demostrarle que la decisión de Raymond no fue un error. Se hizo el silencio en la habitación. Helia podía sentir las miradas evaluadoras de todos los presentes. Por fin, la mujer de la esquina de la mesa, menuda, con ojos penetrantes detrás de unas gafas de montura fina, levantó la mano. Penny Walsh, jefa del departamento jurídico, se presentó. Raymond habló conmigo antes de morir. Mencionó que su testamento podría causar cierta confusión. Ahora sé a qué se refería. Miró directamente a Helia. Trabajé con Raymond durante 20 años. No tomaba decisiones importantes precipitadamente. Si te eligió a ti, debió de tener una buena razón. Estoy dispuesta a ayudarte a instalarte. Gracias, señorita Walsh, dijo Helia agradecida. Yo también, dijo el hombre mayor de barba gris. Harry Thompson, ingeniero jefe. Raymond era amigo mío y confió en su criterio. Poco a poco, los demás directivos empezaron a mostrarse dispuestos a trabajar con el nuevo propietario, aunque algunos, entre ellos Stanley Fisher y un par más, seguían visiblemente descontentos con la situación. Tras la reunión, Oliver mostró a Elia el despacho de Raymond, una amplia habitación con grandes ventanales con vistas a las montañas. Este es ahora tu despacho, le dijo. Helia entró con cautela. La habitación conservaba la impronta de la personalidad de Raymond. Fotografías de proyectos terminados colgadas de las paredes, libros de arquitectura y construcción alineados en las estanterías, dibujos y documentos sobre el escritorio. No sé si puedo, empezó Elia.
Pero Oliver la interrumpió. Lo harás bien, dijo con confianza. Raymond nunca se equivocaba con la gente. Durante las horas siguientes, Oliver puso a Ellie al día sobre la empresa. Le enseñó los estados financieros, le habló de los proyectos en curso y le explicó la estructura de gestión. Había mucha información, y Ellie sintió que la cabeza empezaba a darle vueltas por la abundancia de nuevos términos y cifras. Vamos a tomarnos un descanso, sugirió Oliver dándose cuenta de su cansancio. Es demasiado para un solo día. No, dijo Elia negando con la cabeza. Tengo que llegar al fondo de todo cuanto antes, especialmente la situación financiera de la empresa. Oliver dudó. ¿Ocurre algo?, preguntó Helia al notar su vacilación. Hay algunos problemas, respondió con cautela. En los últimos meses, cuando Raymond ya estaba gravemente enfermo, Trey había empezado a participar más activamente en la gestión, y algunas de sus decisiones habían sido controvertidas. ¿Cómo de controvertidas? Helia se puso tensa. Oliver sacó unos documentos de una carpeta. Toma, échales un vistazo. Son informes sobre el proyecto Oasis, el complejo de apartamentos que empezamos a construir el año pasado. Helia oyó los papeles, aunque muchos de los términos no le resultaban claros. ¿Qué pasa aquí? Inicialmente, el proyecto estaba pensado para el segmento de precio medio. Viviendas de alta calidad pero asequibles. Este tipo de proyectos siempre han sido una prioridad para Raymond, pero Trey insistió en cambiar el concepto a viviendas de lujo, lo que requería una inversión adicional. ¿Y cuál es el problema? El problema es que el mercado de la vivienda de lujo en nuestra región está sobresaturado, explicó Oliver. En cambio, el segmento medio escasea. Raymond lo sabía y por eso se centró inicialmente en él. Pero Trey estaba seguro de que en los pisos caros se puede ganar más. ¿Y ahora qué? Las ventas son lentas, suspiró Oliver. Hemos invertido mucho en cambiar el proyecto, pero el rendimiento de la inversión es cuestionable. ¿Es el único caso así?, preguntó Elia, sintiendo que la ansiedad crecía en su interior. Oliver negó con la cabeza. Desgraciadamente no. Hay otras decisiones preocupantes. Por ejemplo, Trey insistió en comprar un terreno en el sur del condado a un precio superior al del mercado, a pesar de que todos los analistas lo desaconsejaban. Helia escuchó atentamente, tratando de dar sentido a lo que oía. Parecía que la empresa que Raymond le había confiado estaba en mal estado por culpa de las decisiones ambiciosas, pero mal concebidas de su hijo. ¿Estamos en peligro?, preguntó sin rodeos. ¿Podría quebrar la empresa? No, eso está muy lejos, la tranquilizó Oliver. Pratt Construction es una empresa sólida, con buena reputación y una cartera de pedidos estable. Pero si la tendencia continúa, podríamos tener serios problemas en 1 o 2 años. Helia se quedó pensativa un momento. Ahora empezaba a entender por qué Raymond estaba tan preocupado por el futuro de su empresa. ¿Por qué no quería que la dirigiera un hombre que anteponía los beneficios rápidos a la estabilidad a largo plazo? ¿Qué sugieres?, le preguntó a Oliver. Para empezar, una auditoría completa de todos los proyectos y compromisos financieros actuales. Entender dónde estamos ahora. Después, desarrollar una estrategia para corregir el rumbo. Bien, asintió Elia. Ponte a ello. Además, ¿hay algún proyecto que fuera especialmente importante para Raymond? ¿A los que diera prioridad? Oliver sonrió. Sí, hay uno. El proyecto de renovación de la antigua biblioteca del centro de la ciudad. Raymond siempre decía que era algo más que un negocio. Era su regalo a la ciudad en la que había crecido. Trey quería abandonar el proyecto porque no era muy rentable, pero Raymond insistió. Continuaremos con este proyecto, dijo Elia con firmeza, e intentaremos hacerlo como Raymond quería. A la mañana siguiente, cuando Helia llegó de nuevo a la oficina, la recibió una secretaria ansiosa. Señora Pratt, dijo apresuradamente, el señor. Bright le ha pedido que vaya directamente a la sala de conferencias. Hay un problema. Al entrar en la sala, Helia vio una escena insólita. Oliver Bright y Penny Walsh estaban cara a cara con Trey, quien, a juzgar por su rostro enrojecido, estaba furioso. Ahí está, siseó Trey al ver a Elia. Se acercó a la orden. ¿Qué está pasando?, preguntó Elia volviéndose hacia Oliver. El señor Pratt está intentando convencer al personal de que el testamento será impugnado y declarado inválido, respondió Furichen, y de que deben ignorar sus órdenes.
Es cierto, confirmó Trey, volviéndose hacia Helia. Mis abogados ya han preparado una demanda. No te vas a quedar con esta empresa. No importa lo que mi padre escribiera en su loco testamento. Tu padre estaba en sus cabales cuando hizo su testamento, objetó Helia con calma. Y su testamento se cumplirá. ¿De verdad crees que puedes dirigir esta empresa? Preguntó despectivamente Trey. ¿Tú que no sabes nada de construcción? La mitad de los empleados ya están dispuestos a marcharse después de mí. Stanley señaló con la cabeza al hombre pelirrojo que estaba junto a la ventana. Y muchos otros. ¿Es cierto, señor Fisher? Preguntó Elia, volviéndose hacia el jefe del departamento de diseño. Él caminó de un pie a otro avergonzado. Ya, no estoy seguro, respondió bruscamente. Sé que Trey creció en este negocio, pero algunas de sus decisiones últimamente han sido cuestionables. Trey le lanzó una mirada furibunda. ¿De qué estás hablando? Del proyecto Oasis, contestó Stanley, claramente incómodo. Todos dijimos que cambiar el concepto era arriesgado, pero tú insististe. Porque sois demasiado conservadores, gritó Trey. Tenéis miedo de arriesgaros, de pensar a lo grande. Mi padre era igual, y por eso la empresa se estancó en lugar de crecer y desarrollarse. Pratt Construction creció sin parar todos los años bajo la dirección de Raymond, intervino Oliver. Tal vez no tan rápido como a algunos les gustaría, pero de forma constante y sin riesgos aventureros. Trey se volvió bruscamente hacia Elia. Escucha, dijo bajando la voz de repente. Hablemos en privado. Seguro que podemos llegar a un acuerdo. Helia vaciló. Una parte de ella quería negarse, pero otra sentía curiosidad. ¿Qué podía ofrecerle? De acuerdo, aceptó finalmente. Vamos al estudio. En el despacho de Raymond, ahora su despacho, Trey fue directo al grano. Esta es mi propuesta, dijo. Me das el control de la empresa y el derecho de voto sobre tus acciones. Técnicamente sigues siendo el propietario, pero yo tomo las decisiones. A cambio te daré una vida muy cómoda. Una casa nueva, un coche, una asignación mensual. Podrás dedicarte a tus flores y no pensar en el dinero. Helia miró detenidamente a su exmarido. Trey parecía seguro de sí mismo, como si no dudara de que ella aceptaría su oferta. Siempre había sido así. Creía que el dinero podía resolver cualquier problema, comprar a cualquier persona. ¿Y si me niego?, preguntó ella. Entonces habrá una guerra. Trey se encogió de hombros. Desafiaré a la voluntad, atraeré a los mejores abogados, involucraré a todos mis contactos. Y créame, tengo muchos. Te pasarás años litigando, en lugar de vivir tranquilo en tu propio placer. ¿Y crees que vas a ganar esta guerra? Elia enarcó una ceja. No lo dudo, respondió Trey con suficiencia. Nadie creerá que mi padre, en su sano juicio, desheredó a su propio hijo en favor de... Vaciló, como si estuviera eligiendo las palabras. ¿A favor de un perdedor? ¿Una desgracia para su familia? Terminó Elia por él, recordando sus palabras en la notaría. Trey arrugó la nariz. Entonces estaba enfadado. Pero la cuestión sigue siendo que no es normal. Cualquier psiquiatra confirmaría que mi padre no podría haber tomado esa decisión estando cuerdo. Raymond lo vio venir, dijo Elia con calma. Por eso aportó todas las pruebas que necesitaba para demostrar su cordura, incluida una cinta de vídeo en la que explica sus motivos. La cinta de vídeo puede discutirse, desestimó Trey. Lo importante es que estoy dispuesto a ofrecerle una salida a esta situación, una salida que será beneficiosa para los dos. Helia se lo pensó. La oferta de Trey era tentadora desde un punto de vista práctico. Realmente podría vivir una vida sin sumergirse en el desconocido y complicado mundo del negocio de la construcción, sin enfrentarse a gente que la consideraba una advenediza, indigna de ocupar el lugar de Raymond. Pero entonces recordó las palabras de su suegro en el mensaje de vídeo. Creo en ti. Creo que puedes hacerlo, y que bajo tu liderazgo, Pratt Construction prosperará no solo como empresa, sino como una empresa de la que estar orgullosos. No, dijo ella con firmeza. No voy a aceptar tu oferta, Trey. ¿Qué? Puso cara de auténtica sorpresa, como si no pudiera creer que alguien estuviera rechazando su generosidad. He dicho que no, repitió Helia. Raymond me confió su empresa y no voy a defraudarle. No cederé el control a un hombre que solo lo ve como una fuente de dinero y prestigio. El rostro de Trey se ensombreció de ira. Te arrepentirás de esto, siseó. Te haré la vida imposible.
Lo perderás todo, tu empresa y tu reputación. Puede, asintió Elia con calma. Pero al menos sabré que no traicioné la confianza de un hombre que creía en mí. Trey la miró fijamente durante unos segundos. Luego se volvió bruscamente y se dirigió hacia la puerta. En el umbral se detuvo. Esto no ha terminado, le espetó por encima del hombro. No he hecho más que empezar. Habían pasado 3 meses desde el día en que Helia había entrado por primera vez en Pratt Construction como propietaria mayoritaria. 3 meses que habían cambiado por completo su vida. Ya no era solo la mujer de Trey Pratt. Ahora era Helia Quinn, la jefa de una de las empresas de construcción más respetadas del momento. El martes por la mañana empezó, como de costumbre, con una taza de café cargado y una ojeada al correo en el despacho. Entre las docenas de cartas, una le llamó especialmente la atención, la de Penny Walsh, jefa del departamento jurídico. El asunto de la carta decía, divorcio, orden judicial definitiva. Elia respiró hondo y abrió la carta. Querida Helia, escribió Penny, me complace informarte de que hoy el juez ha firmado la sentencia definitiva de tu divorcio de Trey Pratt. Todos los términos que acordamos permanecen inalterados. Conservas el control de Pratt Construction y de la casa en la que vives. Trey se queda con todos los bienes personales especificados en el acuerdo. Enhorabuena por completar este paso. Ahora estás oficialmente libre de los lazos del matrimonio y puedes centrar toda tu atención en el crecimiento de la empresa. Saludos, Penny. Helia cerró la carta y se reclinó en la silla, dejando que la noticia se asentara en su mente. Libre. Tras 6 años de matrimonio, por fin estaba oficialmente libre de Trey. Extrañamente, no sintió alegría ni tristeza, solo alivio, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. El proceso de divorcio no había sido tan doloroso como esperaba. Cuando quedó claro que sería muy difícil impugnar el testamento de Raymond, Trey cambió de táctica. Ahora exigía un reparto justo de la herencia, alegando que tenía derecho a una parte de los activos de la empresa. Helia, aconsejada por Penny, ofreció un compromiso. Renunciaría a todos los bienes personales de Trey, cuentas, inversiones, coches, pero mantendría el control total de la empresa y de la casa que Raymond le había dejado. Tras varias rondas de negociaciones, Trey aceptó a regañadientes, decidiendo al parecer que era lo mejor a lo que podía aspirar. Helia terminó su café y empezó a prepararse para ir a trabajar. Iba a ser un día ajetreado. Una reunión con un posible cliente importante, discutir ajustes en el proyecto Oasis con el equipo del proyecto y, por la noche, una cena benéfica en la que representaría oficialmente a Pratt Construction por primera vez como supervisora. Cuando salió de casa, su vecina, Agatha Brody, ya estaba trabajando en su jardín, a pesar de lo temprano que había amanecido. «Buenos días, Helia», la mujer mayor la llamó con voz amable. «Hace un día precioso, ¿verdad?» «Buenos días, Agatha», sonrió Helia. «Sí, va a ser un día precioso. Ayer vi un artículo en el periódico sobre su empresa», continuó Agatha, acercándose a la valla, «sobre cómo estáis reactivando el proyecto de renovación de la biblioteca. ¡Qué noble! Era el proyecto favorito de Raymond», explicó Elia. «Solo estoy continuando su trabajo. Y estás haciendo un gran trabajo, por lo que parece», asintió Agatha. «¿Sabes qué más he oído? Que Noreen Pratt intentó difundir cosas desagradables sobre ti en el club. Pero nadie la apoyó. ¿Te lo puedes creer?» Helia no se sorprendió. Después de la lectura del testamento, Noreen había intentado activamente manchar su reputación en el pueblo, difundiendo rumores de que Helia había manipulado al enfermo Raymond y casi le había obligado a cambiar el testamento. Pero para sorpresa de la propia Noreen, estos rumores no encontraron terreno fértil. La gente de Desert Hot Springs conocía y respetaba bien a Raymond Pratt, y si había decidido dejar su empresa a su nuera, tenía sus razones. «La gente conoce el valor de esas palabras», replicó Elia con sencillez. «Además, los hechos hablan más que las palabras». «Exacto», Agatha asintió enérgicamente. «Y tus actos hablan por sí solos, especialmente la forma en que manejaste aquella historia del complejo de apartamentos». «¿Cómo era? ¿Oasis?» «Sí, Oasis», confirmó Elia, sorprendida de que su anciana vecina estuviera al tanto de tales detalles. «Hemos hecho algunos ajustes en el proyecto». Los ajustes en el proyecto Oasis fueron una de las primeras decisiones importantes de Elia al frente de Pratt Construction.
Tras un minucioso análisis del mercado y consultar a Stanley Fisher y otros expertos, decidió retomar el concepto original de Raymond, convertir algunos de los pisos de lujo en viviendas de clase media más asequibles para los residentes locales. Fue costoso, pero enseguida empezó a dar sus frutos, ya que las ventas se aceleraron y el proyecto, que últimamente se había considerado un problema, empezó a alcanzar la rentabilidad. «Tengo que irme», dijo Elia, mirando el reloj. «Que tengas un buen día, Ágata». «Tú también, querida», sonrió la vecina. «Y que sepas que todo el barrio está orgulloso de ti». De camino a la oficina, Elia reflexionó sobre cómo habían cambiado las actitudes a lo largo de los meses. Cuando la noticia del testamento de Raymond se había extendido por la ciudad, mucha gente se había quedado perpleja e incluso había condenado su decisión. ¿Cómo podía confiarse una gran empresa de construcción a una mujer sin experiencia en este campo y antigua vendedora de flores? Pero poco a poco, paso a paso, Elia demostró que la elección de Raymond no era un error. Uno de los momentos clave fue su decisión sobre el proyecto de la biblioteca. Este proyecto había sido especialmente querido por Raymond, pero tras su muerte, Trey prácticamente lo había congelado, por considerarlo poco rentable. Helia no solo reanudó los trabajos, sino que también hizo sus propios ajustes, proponiendo crear un ala especial en la biblioteca renovada para programas y talleres infantiles. Esta idea recibió el apoyo del ayuntamiento y de los residentes locales, y la reputación de la empresa mejoró considerablemente. La oficina de Pratt Construction recibió a Elia con el bullicio habitual de los negocios. Los empleados la saludaban con un respeto que ahora era auténtico, no forzado como en los primeros tiempos. «Buenos días, señora Pratt», dijo Melanie, la recepcionista, con una sonrisa. «El señor Bright la espera en su despacho. Y el señor Court, de Desert Development, ha llamado para reprogramar la reunión de hoy para una hora más tarde». «Gracias, Melanie», asintió Helia. «Reprograma la reunión, pero dile al señor Court que solo dispondré de una hora. Tengo una reunión con el equipo del proyecto a las 16. Oliver Bright la esperaba en el despacho con una carpeta de documentos. «Buenos días, Helia», la saludó. «Tengo buenas noticias. Los resultados financieros del mes pasado superaron nuestras expectativas, especialmente por el proyecto Oasis. Las ventas aumentaron un 30% tras ajustar el concepto». Elia miró el informe que le tendía. Las cifras eran realmente alentadoras. La empresa enderezaba poco a poco el rumbo tras las arriesgadas decisiones de Trey. «Es una gran noticia, Oliver», dijo, «pero me sigue preocupando la situación de los terrenos del sur, el que Trey compró a un precio inflado». «Estaba a punto de hablar de eso», asintió Oliver. «Tengo una idea. Podríamos diseñar una ecoaldea en ese terreno. Cada vez hay más demanda de viviendas ecológicas, sobre todo entre las familias jóvenes de las grandes ciudades que quieren mudarse a un lugar más tranquilo». «¿Una ecoaldea?», Elia se interesó. «Cuéntame más cosas». Oliver desplegó sobre la mesa los bocetos preliminares del proyecto. Helia escuchó sus explicaciones, hizo preguntas, aportó sus ideas. Había aprendido mucho a lo largo de los meses y ahora podía discutir los aspectos técnicos y financieros de los proyectos en pie de igualdad. «Me gusta el concepto», dijo cuando Oliver terminó su presentación. «Vamos a trabajarlo con más detalle. Y traed a Stanley, que siempre tiene una forma interesante de ver las cosas». «Stanley estaría encantado», sonrió Oliver. «Por cierto, ha cambiado su actitud hacia ti con el paso de los meses. ¿Recuerdas su actitud al principio?». Helia recordó. Stanley Fisher había sido uno de los más escépticos cuando ella se incorporó a la empresa. Había expresado abiertamente sus dudas sobre su competencia e incluso había amenazado con marcharse tras Trey. Pero poco a poco, al ver su forma de trabajar, su disposición a escuchar a los expertos y a tomar decisiones con conocimiento de causa, cambió de opinión. Ahora Stanley era uno de sus más fieles seguidores en la empresa. «La gente tarda tiempo en acostumbrarse a los cambios», dijo Elia con filosofía. «No se lo reprocho». Cuando Oliver se marchó, Helia se dedicó a preparar una reunión con un representante de Desert Development, una gran empresa que planeaba construir un nuevo centro comercial y estaba considerando a Pratt Construction como contratista. Sería un contrato importante que podría dar trabajo a la empresa durante los próximos 2 años. En medio de los preparativos, sonó el teléfono. «Elia, soy Penny», llegó la voz del jefe del departamento jurídico. «Tengo novedades sobre la demanda de Trey».
Tras un intento fallido de impugnar el testamento de Raymond y el consiguiente divorcio, Trey presentó otra demanda, alegando que Helia estaba utilizando indebidamente el nombre Pratt en el nombre de la empresa porque ya no era miembro de la familia. El juez desestimó la demanda, informó Penny. Estuvo de acuerdo con nuestros argumentos de que el nombre de la empresa es una marca registrada y no depende de la situación familiar del propietario. Trey puede apelar, pero, francamente, no veo ninguna razón para reconsiderar la decisión. Es una gran noticia, Penny, dijo Elia con alivio. Gracias por tu trabajo. De nada, en la voz de la abogada se oía una sonrisa. Está claro que Trey te subestimó, Helia. Como muchos de nosotros, la verdad. Después de hablar con Penny, Helia se acercó a la ventana de su despacho. Desde allí podía ver las montañas que rodeaban Desert Hot Springs. El día estaba despejado y podía ver muy, muy lejos, hasta el horizonte. Siempre le ayudaba a pensar con más claridad, a ver con perspectiva. Recordó cómo hacía solo unos meses se había sentido perdida, no deseada, atrapada en un matrimonio fracasado. Cómo Trey y Noreen la habían menospreciado, pensando que era un fracaso, una desgracia para su clan. Cómo ella misma había empezado a creer que no valía nada. ¿Y ahora? Ahora dirigía una empresa de éxito. Se había ganado el respeto de sus colegas y socios. Se había demostrado, sobre todo a sí misma, que era capaz de mucho más de lo que pensaba. Y todo gracias a un hombre que vio en ella lo que otros no vieron. Raymond Pratt vio en la callada e insegura vendedora de flores las cualidades necesarias para dirigir su empresa. Honradez, trabajo duro, sentido común y capacidad de aprendizaje. La reunión con el representante de Desert Development fue bien. El señor Cord, un hombre alto y de mirada perspicaz, escuchó atentamente la presentación de Elia e hizo algunas preguntas precisas a las que ella respondió con claridad y seguridad. Impresionante, señora Pratt, dijo al final de la reunión. Tengo que admitir que cuando me enteré del cambio de dirección en su empresa, tuve mis dudas. Pero ahora veo que Pratt Construction está en buenas manos. Gracias, señor Cord, respondió Helia. Apreciamos su confianza y haremos todo lo posible por honrarla. No tengo ninguna duda, asintió. Discutiremos su propuesta con la Junta, pero le seré sincera, yo recomendaría trabajar con su empresa. Cuando el señor Cord se marchó, Penny Walsh entró en el despacho. ¿Qué tal la reunión?, preguntó. Bien, creo, respondió Helia. Dijo que nos recomendaría a la Junta. Estupendo, se entusiasmó Penny. Este contrato será un verdadero avance para nosotros. Por cierto, Penny, cambió de tema Helia. Hace tiempo que quería preguntarte algo. ¿Te ha hablado Raymond de su decisión de dejarme la empresa a mí? ¿Qué te ha dicho? Penny se quedó pensativa un momento. No entró en detalles, respondió finalmente. Pero sí dijo una cosa que yo recordaba. Dijo, a veces las cualidades más importantes de una persona no son las que se ven en la superficie. Helia tiene exactamente lo que la empresa necesita. La capacidad de ver el corazón de las cosas y preocuparse por las personas, no solo por los beneficios. Helia sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Incluso ahora, meses después de su muerte, las palabras de Raymond le llegaban al corazón. Gracias por decírmelo, dijo en voz baja. Esa noche, Helia se preparó para una cena benéfica organizada por la Cámara de Comercio de Desert Hot Springs. Era un acontecimiento importante en la vida de la ciudad, que reunía a todos los hombres de negocios influyentes y a los líderes de la comunidad. Helia solía asistir a este tipo de actos como esposa de Trey Pratt, una acompañante discreta y silenciosa a la que nadie tomaba en serio. Esta noche, estaría allí como jefa de construcciones Pratt. Había elegido un elegante vestido verde oscuro para la velada, un color que, como había dicho Raymond, acentuaba sus ojos. Llevaba el pelo recogido en un peinado sencillo, pero elegante. Sin florituras, solo la belleza natural y la confianza que ahora emanaba de ella. El salón del hotel Desert Palm, donde se celebraba la cena benéfica, estaba lleno cuando Elia entró. Enseguida se fijó en varias caras conocidas, socios con los que había trabajado durante meses. La saludaron con la cabeza y algunos se acercaron para intercambiar unas palabras. «¡Helia!», la llamó Richard Blackwell, el alcalde de la ciudad, acercándose con una copa de champán. «Me alegro de verla. He oído que las reformas de la biblioteca van por buen camino». «Sí, señor Blackwell», confirmó Helia.
Esperamos terminar las obras principales a finales de año. Y como he dicho, el edificio renovado tendrá un ala especial para programas infantiles. Es maravilloso, se entusiasmó el alcalde. Es exactamente lo que necesita nuestra ciudad. Raymond estaría muy contento. Intento continuar su obra, respondió Elia con modestia. Y debo decir que lo estás haciendo muy bien. El alcalde bajó la voz. Mucha gente tuvo sus dudas cuando se enteró del testamento de Raymond, pero tú has demostrado que tenía razón al confiarte la empresa. En ese momento, Helia vio a Trey y Noreen al otro lado de la sala. Estaban rodeados de varias personas y Noreen decía algo enérgicamente, lanzando de vez en cuando miradas en dirección a Elia. A juzgar por la expresión de sus oyentes, no estaban muy impresionados con su discurso. Ignóralos, dijo el alcalde en voz baja, siguiendo la mirada de Elia. Han intentado difundir rumores sobre ti, pero nadie los toma en serio. Todo el mundo ve lo que haces por la ciudad y la empresa. Después de la cena llegó la parte formal, durante la cual la directora de la Cámara de Comercio, Helen Grant, homenajeó las contribuciones de las distintas empresas a la ciudad. Para sorpresa de Helia, Pratt Construction recibió un elogio especial por su proyecto de renovación de la biblioteca y su apoyo a las iniciativas educativas locales. Y nos complace especialmente ver que bajo la nueva dirección, la empresa no solo ha mantenido, sino que ha reforzado su tradición de responsabilidad social, dijo Helen, mirando directamente a Elia. Raymond Pratt siempre ha dicho que las empresas no solo deben obtener beneficios, sino también servir a la comunidad, y vemos que esa filosofía sigue viva en Pratt Construction. Helia notó que Trey y Noreen intercambiaban miradas contrariadas. Estaba claro que sus intentos de minar su reputación no habían tenido éxito. Al contrario, el respeto por ella en la comunidad empresarial de la ciudad no hacía más que crecer. Después de la parte oficial, Elia charló con varios invitados, habló de posibles proyectos y respondió a preguntas sobre los planes de la empresa. Se sentía segura y cómoda. Ya no era una extraña en esta celebración de la vida, sino una participante de pleno derecho. Cuando la velada tocaba a su fin, se le acercó una anciana a la que Helia reconoció como Eleanor Higgins, una vieja amiga de Raymond. Quería conocerte en persona, querida, dijo Eleanor, cogiendo la mano de Helia. Raymond me ha hablado mucho de ti en los últimos meses de su vida. ¿De veras? Se preguntó Elia. Sí, asintió la anciana. Dijo que te veía como un hombre joven, con el mismo fuego, el mismo deseo de crear algo significativo. Estaba seguro de que tú continuarías su obra mejor que nadie. Intento honrar su confianza, dijo Elia en voz baja. Y lo estás haciendo muy bien, sonrió Eleanor. Te he estado observando esta noche, la forma en que hablas con la gente, la forma en que hablas de la empresa y sus proyectos. Tienes lo mismo que Raymond, una auténtica preocupación por lo que haces. Eso no se puede fingir o jugar, y la gente lo siente. Al volver a casa después de la cena benéfica, Elia se sintió extrañamente tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, estaba realmente contenta con su vida, con su lugar en el mundo. Había encontrado su vocación, no la que ella había elegido, sino la que la había elegido a ella. Y resultó ser exactamente lo que necesitaba. En casa, Elia se puso ropa de casa cómoda y salió al jardín. La noche era cálida y las estrellas brillaban en el oscuro cielo del desierto. Se sentó en un banco entre las flores que ella misma había plantado y contempló la casa que ahora era solo suya, sin la sombra de Trey, sin la constante sensación de ser una extraña. Helia recordó las palabras de Raymond en el mensaje de vídeo. Eres mucho más fuerte de lo que crees. En aquel momento le habían parecido un mero estímulo, una muestra de fe que no merecía. Ahora se daba cuenta de que su suegro realmente veía en ella algo que los demás no veían, y que ella no veía en sí misma. Fuerza de carácter, capacidad de crecer y cambiar, de asumir retos y superarlos. Bajo su liderazgo, Pratt Construction no solo sobrevivió, sino que empezó a revivir, a respirar de nuevo. Los proyectos problemáticos heredados de las decisiones aventureras de Trey se fueron rectificando poco a poco. Nuevas iniciativas, como la ecoaldea de la zona sur, prometían ser un éxito. Y lo que era más importante, el espíritu de la empresa, los valores que Raymond siempre había defendido, permanecían inalterados. Elia miró al cielo estrellado y dijo en voz baja, «Gracias, Raymond, por creer en mí,
por darme la oportunidad de ser todo lo que puedo ser. No te defraudaré. Las estrellas brillaron en respuesta, como si su suegro, en algún lugar de la infinidad del espacio, la oyera y sonriera, complacido por la forma en que su heredera estaba llevando el trabajo de su vida que se